Asambleísta Hernández, por favor. Con 2 intervenciones más cerramos el debate. Gracias, señor presidente. Sin duda que la Constitución se mueve en función de unos tiempos concretos, y eso es precisamente lo que estamos observando en esta discusión, en este plenario. Hace 10 años habría sido imposible, inconcebible pensar y revalorizar la planificación. De hecho, no fue. Solo basta mirar lo que dice la Constitución actual en el artículo 254 y 255 y podremos ver ese papel absolutamente secundario que se le da a la planificación. Se establece que efectivamente habrá un sistema nacional de planificación que establecerá las prioridades en materia económica y social, pero sobre todo el objetivo de la planificación es estar orientado a la inversión. E incluso cuando se habla de la inversión, dice que esa inversión será obligatoria para el sector público, pero referencial para el sector privado. Porque este era el espíritu básicamente que guió la reforma del 98. No había que debilitar las instancias de planificación del Estado para darle básicamente fuerza a la iniciativa privada, y se pensaba que esa iniciativa privada podía ser, por ejemplo, la mejor asignadora de bienes y recursos que procure y genere mayor igualdad en el país. Pero hoy han pasado 10 años de esa concepción y los resultados están a la vista, y lo que ha pasado en estos 10 años también está a la vista. Ha pasado que debilitando al Estado y debilitando la capacidad de planificación del Estado, se ha profundizado la pobreza en el Ecuador. Eso es lo que ha pasado. Se ha profundizado y ha crecido la pobreza al mismo tiempo que ha aumentado la concentración de riqueza en el Ecuador. Por eso es fundamental que hoy, y en ese sentido alabo lo que está pasando en esta asamblea, se revalorice el tema de la planificación. De igual forma, el filósofo Jürgen Habermas sostiene que uno de los principales problemas de la política moderna es que se ha convertido a cuestiones que son eminentemente políticas en asuntos aparentemente técnicos, y que por lo tanto esto tiene una repercusión fundamental. Si se convierten en los asuntos públicos en asuntos técnicos, hay una repercusión en el sentido de que deja de ser materia de debate, de discusión, de deliberación pública, porque el tema de la técnica tiene que ser discutido y analizado por los que saben, por los entendidos, por los que manejan la técnica. Por lo tanto, se le está conculcando a la ciudadanía la capacidad de deliberar, la capacidad de debatir, la capacidad de que podamos establecer un debate respecto de las principales tesis o respecto de los principales asuntos de política pública que se está decidiendo, porque aparecen como temas técnicos. Y para esto solo hace falta mirar lo que ha pasado en los últimos 10 años. Veamos como, por ejemplo, de forma perversa, se fue cada vez debilitando la relación que existía entre las autoridades monetarias, Junta Monetaria y Banco Central del Ejecutivo. No es porque el Banco Central ni porque las autoridades monetarias en los últimos años dejaron de tener criterios políticos. No es porque dejaron de tener consideraciones de carácter política, sino más bien porque esas consideraciones no se hacían aquí en el país, sino se hacían en el Fondo Monetario Internacional. O pensemos lo que ha pasado con la política económica. La política económica también, que aparentemente respondía y era evaluada semestralmente por las misiones del Fondo Monetario Internacional, no es que respondían a parámetros técnicos, porque esos parámetros técnicos no existen al margen de las definiciones políticas, sino que esta aparente neutralidad técnica hacía que nuestros organismos se subordinen a las políticas que se dictaban en el Fondo Monetario Internacional, a las cartas que se establecían con el Fondo Monetario Internacional, y lo que es peor,
aunque no se tenga compromiso firmado con el Fondo Monetario Internacional, se seguían las recomendaciones que se establecían en esos organismos multilaterales. De tal forma que hay que acabar, y en ese sentido me parece importante, que hay que acabar con ese criterio de que los asuntos de política pública, los asuntos políticos son temas técnicos y que con ese argumento se pretende sacar a la ciudadanía de la posibilidad de deliberar y de debatir sobre los temas que son eminentemente políticos. Por eso, a mí me parece fundamental, señor presidente y estimados colegas, que ahora, en primer lugar, se revalorice a través de esta propuesta la planificación. Segundo, que se cree un sistema de planificación para poder articular todos los niveles de gobierno, también con una perspectiva de largo plazo y una perspectiva estratégica. Esto es adecuado. Y tercero, es absolutamente correcto que esto esté precisamente, este sistema es justificable, como dice ahí en el artículo 4, que la Secretaría Nacional de Planificación sea un organismo dependiente del presidente, de la Presidencia de la República, porque es en el marco de las grandes definiciones de Estado que a la política y a los principales decisores políticos votados y elegidos por el pueblo le corresponde tomar las definiciones. Creo que eso es importante y creo que además eso no está en discusión. Y yo ahí sí quisiera decir y llamar la atención a mi estimado colega César Ron, que él fue asambleísta en el 98 y paradójicamente, si nosotros vemos el artículo 255 de la Constitución, dice: el Sistema Nacional de Planificación estará a cargo de un organismo técnico dependiente de la Presidencia de la República, con la participación de los gobiernos seccionales autónomos y de las organizaciones que determine la ley. Entonces no es del problema que esta Secretaría dependa de la Presidencia de la República. El problema es que mientras había gobiernos que básicamente buscaban y defendían intereses de pequeños grupos, no importaba que esta planificación esté al servicio y esté además guiada por el presidente de la República. Ahora, cuando se abren las posibilidades de grandes cauces transformadores, entonces preocupa y entonces asusta que esta planificación esté guiada o sea responsabilidad del presidente de la República. No eludamos las responsabilidades, no caigamos en esas contradicciones. Lo que se trata y lo que estamos buscando es que la política sea capaz de definir los asuntos públicos, que sea la política la que tome las determinaciones, no guiados por esos falsos criterios que aparentemente existen al margen de la política. Y si es que es la política a quien le toca tomar las determinaciones, es por lo tanto entendible que quien es elegido por el pueblo ecuatoriano sea quien sea de quien depende esta Secretaría Nacional de Planificación. Por lo tanto, apoyo en este sentido las propuestas que se han desarrollado en la mesa número 7 y creo que es un paso fundamental para lograr las grandes transformaciones del Ecuador y que además esos cambios no se hagan solo pensando en el ahora, en el mediano plazo, sino con una perspectiva estratégica y de transformación del Ecuador. Gracias, señor presidente. Asambleísta Cordero, por favor.